Vamos a conversar con Rosendo Fraga. ¿Con quién está Rosendo? Estás vos ahí directamente. ¿Cómo estás? Sí. Ahí está. Muy bien, ¿y vos? Bien, pensé que teníamos un periodista por allí. Por eso no sabía si saludarte directamente. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por llamarme. Por favor. Che, ¿qué estás notando? Hay un clima medio raro, ¿no? Mirá, primer concepto. Sí. La política no cambió tanto como yo creía. Ajá. Bien. Sí, vivimos algo que es normal para un gobierno que pierde una elección importante. Vos mirás para atrás, es lo normal. Frente al cambio que creíamos que había producido Javier Milei, acá se da un impacto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que veo? Mirá, es la política normal de la Argentina. Eso me dice, no ha habido tanto cambio como esperábamos. Cuando te referís a tanto cambio, te referís a más de lo mismo en política. O sea que... Y yo te diría que sí. El peronismo cumple este año 80 años. Sí. El peronismo ha sido el eje de la política argentina los últimos 80 años. Y esto ha aparecido con un vigor tradicional. Ahora, es muy difícil en la Argentina, creo que fue el gobierno de Macri, el único que terminó los 4 años no siendo peronista. Ahora, es que todos los gobiernos o los pocos gobiernos no peronistas que llegan al poder, ¿qué es lo que no terminan de hacer para que siempre este fantasma de no es gobierno peronista no termina? Bueno, yo no creo que eso sea inexorable. Como vos dijiste, hay excepciones. Pero no saben hacer lo que está pasando hoy. Construir alianzas. Bien. Es decir, esa es la clave. Para gobernar, ¿no es cierto?, necesitas construir alianzas. Mirá, Milei tiene un referente en Trump, lo he dicho. Sí. Ahora, Trump tiene mayoría en la Corte, por 6-3, mayoría en senadores, mayoría en representantes que son diputados y mayoría en gobernadores. Mirá la diferencia. Sí, sí, completo. Trump puede gobernar sin alianzas, por eso. Pero Milei es totalmente distinto. Necesita gobernar con alianzas. Y esto es lo que Milei tiene ahora que repensar. Y me parece que le está costando mucho. Rosendo, haces mención constantemente a esta idea de peronismo. Lo que vimos el domingo pasado definitivamente es un triunfo del peronismo y no del kirchnerismo ya. Yo lo veo que es un paso en esa dirección. Kirchnerismo, menemismo, fue un precedente con otra orientación ideológica, pero ¿qué es el peronismo? Una ideología, una doctrina, un movimiento, en fin, un partido, que es un poco todo al mismo tiempo, ¿no es cierto? Eso le da esa flexibilidad ideológica para cambiar de izquierda a derecha. Es paradójico que cambie un paso hacia la moderación con un dirigente que ideológicamente proviene de la izquierda. Claro. Pero en el peronismo la ideología históricamente ha sido no lo principal, ha sido accesorio, ¿no es cierto? Esto es lo que estamos... Yo creo que es un paso de toma de distancia respecto al kirchnerismo o de pérdida del kirchnerismo del control del peronismo. Ahora, el principal referente de este nuevo peronismo sale del kirchnerismo, que es Axel Kicillof, o viene de ahí. A ver, yo te diría, sí, pero en detalle, sí, eso era así. Como Kirchner salió del menemismo. Claro. Kirchner ha habido elecciones antes, siempre con la lista de Menem, ¿no es cierto? Entonces, eso no es tan raro.
¿Qué pasa si el gobierno pierde octubre? Mirá, si pasa que el gobierno pierde octubre, se va a ver muy afectada la gobernabilidad. Ahora, el presidente depende que no responda. Si el presidente, ¿no es cierto?, se siente, dice, señores, tenemos que hacer un gobierno de coalición, voy a reorganizar el gabinete, voy a poner muestras de distintas fuerzas políticas, gobernadores. Bueno, esto es manejable. No sería el único país en el mundo que pierde una elección, ¿no es cierto? Reconozco que si yo voy a la historia argentina, como decía, las elecciones, perder elecciones de medio mandato tiene impacto. Sí, ganarlas ¿no no te define nada tampoco. A veces te complica. En el caso de Macri. Pero te ayuda. Bueno, por eso digo, pero vos dijiste, Macri terminó. Sí. Algo sí, significó. Algo significó. Bueno, y acá hay que... Y este es el punto, ¿no es cierto? Tiene que cambiar el enfoque político. Es un gobierno que va a tener que gobernar con alianzas y negociar. Y este es el punto central, porque los líderes políticos es más fácil cambiar de ideología que de personalidad. Creo que el obstáculo que tiene el presidente para un giro de este tipo es más su personalidad que su ideología. Rosendo, por eso digo, ¿vos lo ves con ganas de negociar al gobierno? ¿De hacer cambios así fuertes? Ganas no. Veo que hay dos líneas. En la primera semana ha predominado la que dice no hay que cambiar. Eso es demostración de debilidad y nos va a complicar más. Pero también la historia te muestra que la política puede cambiar. Hasta ahora no hay señales de esto. Sí, yo lo que me pregunto ahí es si vos estás tan aferrado a un concepto para mí importantísimo y fundamental como es las cuentas tienen que cerrar, es decir, yo tengo que tener equilibrio o superávit. ¿Cómo negociás si del otro lado con quien vos tenés que negociar te está pidiendo que gastes más? Mirá, primero, ¿qué tenía que haber hecho para mí, el presidente el día jueves? No vetar la ley de los ATMs. Bien. Que era el objetivo número uno de los gobernadores. ¿Por qué? Porque ahí no hay un peso en discusión. No incrementás un peso el gasto. No. Lo que modificás es cómo se distribuye. Tal cual. Claro. Yo hubiera empezado por ahí, porque esto era muy importante. Hoy tendrías un contexto de diálogo con los gobernadores muy distinto, sin haber aumentado el gasto un solo peso. ¿Ves alguna posibilidad de acercar posturas sobre todo con el sector de gobernadores que eran más dialoguistas, es decir, que hoy armar un bloque directamente opositor y un bloque bastante envalentonado de cara a lo que viene? Y mirá, yo creo que como está el gobierno, no. Ahora, si cambia la actitud, sí. ¿No es cierto? Eso creo que ya, manteniendo este equipo y esta línea, no. Ya, vienen semanas complejas para la Argentina, ¿no? Bueno, y dependiendo del resultado, vienen años complejos. Años complejos y además, viste, un protagonista etéreo, pero concreto en sus efectos, que son los llamados mercados, que están mostrando, te están confirmando la tensión de la situación. Sí, no, pero aparte, una economía que hoy la tenés muy, pero muy enfriada, porque lógicamente, a ver, el que tiene la planta en marcha tiene que seguir invirtiendo, pero aquel que tiene que decir una inversión, un gasto, no lo va hasta no saber cómo es el escenario político, no creo que lo realice. Absolutamente. Y además, todo esto te trae, mirá, situaciones que son paradojales. Una foto de Milei con Kicillof después de la elección.
Sí. al estilo política uruguaya, ¿viste? Bueno, para los mercados, lo hubieran visto bien o mal. Yo creo que lo hubieran visto bien. ¿Qué? ¿Por qué? Porque eso es una idea que la Argentina puede ser gobernable, que en una situación extrema pueden constituirse o articularse Sí, acuerdos. ¿vos sabés que- Entonces acá entra... Yo tengo mis dudas. No, mis dudas es, ¿quiere el sector que no está en el poder que la Argentina sea gobernable? Porque la sensación que yo tengo siempre es esto cuanto mejor peor, ¿no? Cuanto peor mejor, perdón. Hay un sector de la oposición, un sector del peronismo, del kirchnerismo, que lo único que quieren es que le vaya mal al que está en el gobierno, que no sean ellos. O sea, yo no sé si realmente quieren que sea gobernable la Argentina. Porque ellos ven también una posibilidad de hecho, lo dijo una senadora kirchnerista el fin de semana. Ya están diciendo que el gobierno no llega a octubre. Mirá. Entonces, no sé si les interesa que esto sea gobernable. Y algún gobernador también. Bueno, entonces... Pero yo te digo, mi opinión, es decir, para la oposición es mucho mejor ganar una elección el 27 Sí. a que estalle una crisis en el país. Es mucho mejor jugar. Ahora, siempre hay sectores extremos, y esto siempre lo vas a tener, ¿no es cierto? El tema es dominarlo. Pero el interés, mi opinión, de la mayoría de los gobernadores es llegar a elecciones, no que se interrumpa el proceso. Rosendo, yendo a la elección en sí, a la última elección bonaerense de hace 8 días, ¿te sorprendió el resultado? ¿Te sorprendió la distancia? ¿O la verdad no es novedad que el peronismo gane de manera contundente en la provincia? Mirá, yo te diría lo siguiente, en otro momento yo te hubiera dicho, no es novedad, pero en este momento la irrupción o la disrupción que significó Javier Milei es lo que ha generado la sorpresa. No que perdiera por poco, sino que perdiera por tanto. Es decir, había una sensación que Milei había cambiado la política argentina. Y la elección de Buenos Aires nos mostró que no ha sido así. Pero yo ahí tengo mis diferencias con la definición. El gobierno mismo dice que fueron errores políticos. Para mí la perdió porque la gente no tiene un mango en la calle. Y el votante de Milei no fue a votar y el votante peronista sacó la misma cantidad de votos mayormente que siempre en la provincia de Buenos Aires. Pero yo siento que es una realidad más que económica que política por la cual pierde. Bueno, normalmente es así, porque lo económico y lo social agrega denuncias de corrupción que han coincidido y agrega el tema de la seguridad, el tema de la inseguridad, que dice eso es culpa de la oposición. Y para la gente que lo sufre no es tan así. Pero es la provincia de Buenos Aires. La seguridad debería ser un tema. Pero es la provincia de Buenos Aires. La responsabilidad de la seguridad es de Kicillof y de Alonso. Y es un desastre. Y la gente votó igual. ¿Sí? Perdóname. ¿Quién fue el ministro de Seguridad de Vidal? Cristian Ritondo. Bueno, entonces el tema de que es de uno y de otro, para la gente común está muy mezclado. Bien puede ser. Igual estamos hablando hace 8 años, ¿no? Que fue el ministro de Seguridad. Hace 6 años, perdón. No, creo que ahí lo que dice Rosendo, que en muchos casos la responsabilidad de lo que pasa en territorio bonaerense, en este caso, se le puede adjudicar a la nación también. Yo, vos sabés que sigo pensando que se termina votando con el bolsillo, ¿eh? Que no es menor, o sea, si vos no llegas a fin de mes y en tu comercio no vende, está bien, no es menor. Pero yo no sé si hay tanto razonamiento que Ritondo, que fue ministro de Seguridad, para mí no hay un mango. No es un razonamiento, es una sensación. Estoy mal y estaba mal. Esto no empezó ahora. Ahora, yo te diría, en el mundo no está siendo así.
los factores no económicos Sí. pesan cada vez más, ¿no es cierto? En el Vos ves mundo, los problemas y el tema, así, extrema derecha, inmigración, es decir, entran a jugar otros factores Sí. que sí están generando una política distinta. Sí, en el pero mundo. lo que hemos visto en la Argentina, claro, pero Milei, vos me hubieras preguntado hace 10 Sí. días, yo hubiera dicho sí. Milei es representación local de un fenómeno global. Ajá. ¿No? Y ahí lo tenemos. Ahora, lo que estamos viendo es que no es tan así. La llamada vieja política de la Argentina sigue existiendo. Sigue estando, desde ya. ¿Es un triunfo de Kicillof? ¿Es un triunfo, en realidad es una derrota del gobierno y por eso termina ganando Kicillof? ¿Es kirchnerismo? ¿Qué es? ¿Quién salió mejor parado? No, salió mejor parado Kicillof, porque Kicillof. ganar es ganar, ¿viste? Perder, perder. Pero, esto no quiere decir que haya aprovechado de los errores de gobierno, lo cual es normal, lo cual es lógico, ¿no es cierto? Yo no diría que Kicillof es un Sí. fenómeno político nacional. Pero, ¿qué es lo que pasa? El AMBA, lo que llamamos el AMBA, la ciudad y el Gran Buenos Aires, que ahí está sumando casi la mitad del país, Ujú. y tiene un impacto mediático, Seguro ¿no es que cierto? sí, sí. Muy grande, genera efectos nacionales. Sin duda, ¿no? Además el gobierno la nacionalizó esta elección al principio, cuando pensó que era Claro, un por gran supuesto. negocio nacionalizarla, cuando Kicillof... Pues la verdad que cuando Kicillof decide separarla, era otra realidad la del país, ¿eh? En estos últimos 2 meses cambió todo. Totalmente. Mira, yo creo que Kicillof jugó a separarla pensando en la interna del peronismo Sí, bonaerense. tal cual. Y la política se la transformó en hecho nacional. Sí. Y dentro de la interna del peronismo, porque ahora estás mirando el 27 y ya uno piensa, bueno, Kicillof obviamente es un candidato para el 27. ¿Qué pasa con Sergio Massa, que es la otra de las líneas? Y yo no sé del otro lado qué hay, porque de la Cámpora no sé si existe alguien más. Bueno, existe Cristina, ¿no es cierto? Está presa. Existe Cristina, Está ¿no es presa cierto? y está inhabilitada Sí. para participar. Sí, pero eso en política también estuvo, viste, Trump Sí. inhabilitado, hoy Bolsonaro lo tenés preso. Eso en la política hoy en día es discutible que pasa, ¿no es cierto? Yo creo que Kicillof sale fortalecido. No sé, es un candidato, pero hay un tema que es el liderazgo, que el peronismo es importante. Él tiene ahora que consolidar el liderazgo. Y ahí eso le va a implicar, yo tendría subordinar a Cristina y a Massa. Y eso todavía está por verse. ¿Vos ves un peso de Cristina, sobre todo en el voto bonaerense? A la hora de ir a votar, ¿la gente se sigue referenciando en Cristina? Más o menos, más o menos. Sigue siendo una referencia, pero como dijeron ustedes recién, ¿no es cierto? La economía ha jugado un papel importante. Sí, obvio. Yo creo que el gobierno pensó en su estrategia económica que iba a ser al revés, que el primer semestre iba a ser más duro y el segundo mejor, Sí. y que eso le iba a dar un contexto más favorable. Y esto está siendo al revés. Sí. Perdóname, lo que desata esto para el gobierno, ¿qué son los audios y las sospechas de corrupción? ¿Ahí empieza a cambiar todo? No. A ver, yo quizás te diría que si nos mantenemos en la tesis que lo primero es lo económico, yo te diría, al momento de votar, la economía, los audios y la seguridad. Porque la seguridad está presente en forma permanente. Yo te diría que son las tres cosas. Yo te diría que 2 meses antes ya una economía difícil la tenías y la seguridad también. Los audios fueron lo nuevo, fueron el imponderable, eso que no se puede calcular, pero que influyó para mí bastante.
Rosendo, hay como un reclamo general o de algunos sectores de que tal vez Milei debería bajar el tono en cuanto a agresiones, algunos discursos con insultos también, o que debería acercarse probablemente, no sé, a algún tipo de reunión, algún tipo de acercamiento con la vicepresidenta Victoria Villarroel, con Mauricio Macri, viejos socios políticos. ¿Cómo analizás eso? Mira, yo creo que te lo he dicho, ¿no es cierto?, recién. Milei debe, ¿no es cierto?, hablar políticamente, pero creo que lo fundamental hubiera sido reunirse con los gobernadores y no vetar la ley de los ATN. Sí, de eso está... Porque eso tiene más que... para mí el punto. Después de eso, sí, empezar a recomponer su fuerza propia, digamos. Mirá ¿no que es los cierto? gobernadores no le atienden Ahora, el teléfono, ¿eh? Hay Claro, varios. pero si no hubieras vetado la porque ley, le vetó hubiera la sido ATN. otra cosa. Obviamente. Pero ya desde el lunes... Ese es el punto. Sí. El presidente dijo, le voy a vetar la ley. Y lo hizo. Le dijo el lunes que se le iba a vetar y creo que la vetó el jueves, me parece. Sí, fue así. O sea que la semana hizo el diálogo, ¿no es cierto? Eso, ahora, tiene que recomponer su coalición interna, porque Milei siempre puso como objetivo central tener 1/3 de la Cámara de Diputados para poder vetar. Bueno, y eso hoy está en discusión. Eso lo tiene que rearmar. Y para rearmar eso le conviene conversar con Macri, incluso con otros dirigentes. Sí. Vos sabés que, de acuerdo a la cultura política, hablar con el presidente, el que sea, en cualquier circunstancia, cualquier dirigente, gobernador, legislador, lo quiere. Lo quiere, ¿no es cierto? Dialogar. Pero para eso hay que crear un contexto. Y este es el desafío de Milei, porque su personalidad no le hace fácil eso. Sí. Rosendo, mil gracias por tu tiempo, y gracias por la paciencia. No, gracias a ustedes. Hasta favor, pronto. Hasta luego. No, por favor. Señor Rosendo Fraga. Hasta luego.